Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a ver otro nuevo video. Como les he mencionado en la guía de videos, comenzaremos con vigas construidas por etapas. Vamos a desarrollar un primer video que sea básicamente con aspectos conceptuales, y en un segundo video vamos a ver ejemplos de aplicación. Es muy frecuente encontrar en estructuras de hormigón trabajando a flexión elementos que se construyen por etapas. Un caso típico son los puentes vigas, donde se ejecutan las vigas premoldeadas en primera etapa. De la cabeza superior se dejan conectores de corte, estribos salientes, y luego se hormigona en el lugar la losa, y la superficie superior de la viga y los conectores de corte fundamentalmente se encargan de que cuando la losa fragúa y adquiere resistencia, trabajen el elemento como una viga completa, la losa como una cabeza comprimida así para momentos positivos, y la viga con su talón traccionado para equilibrar el par. Entonces, para que el comportamiento realmente sea monolítico, hay que vincular el hormigón de primera etapa, que es el de la viga, con el de segunda etapa, que es el de la losa, para tomar las tensiones rasantes en forma adecuada. Esto está establecido en el Código ASI 318-2005, en el CIRSOC 201-2005, que es en muchos aspectos una copia del anterior, está en el capítulo 17, ¿sí? Donde se trata del dimensionado de elementos de hormigón estructural ejecutados por etapas. Cuando aplicamos una carga que origina momentos flectores en una viga compuesta, va a existir naturalmente la tendencia a que la losa se deslice horizontalmente y en forma independiente respecto de la viga. La cara inferior de la losa intenta moverse hacia afuera respecto de la cara superior del alma, la que tiende a desplazarse hacia adentro. Eso se va a presentar si no hay una adherencia efectiva, una vinculación eficiente entre ambos elementos. Si logramos tomar las fuerzas rasantes del dibujo inferior, que permiten transferir la fuerza C de compresión resultante en el ala, equilibrada por una fuerza T de tracción, si no hay cargas axiales de igual magnitud, si logramos tomar esas fuerzas rasantes marcadas en el dibujo, el comportamiento no va a ser como elementos independientes, sino como un único elemento monolítico, incrementándose sensiblemente la rigidez. Si se comportan como elementos no únicos, o sea, la acción no compuesta sería el dibujo de arriba, tendríamos, ante la presencia de momentos flectores, tensiones para un material elástico, como los del dibujo superior, donde ambos elementos están trabajando en forma independiente, más allá de que uno esté apoyado en el otro, no vinculado sino apoyado. Si por el contrario se comportan en forma como un único elemento estructural, para cualquier carga que se aplique posterior a que la losa ha adquirido resistencia, se comportarán como un único elemento, y el diagrama de tensiones asociado será el del dibujo inferior. Acá vemos, a la izquierda ustedes ven una foto de un plano. Tengan en cuenta el color de este plano, es uno de los planos que tengo de recuerdo de algunas obras, de la época que se dibujaba a mano no existía el AutoCAD, y por lo tanto se dibujaba y se corregía a mano los planos. Bueno, de esa época es este plano, década del 90. Donde se refleja una de las vigas premoldeadas postensadas del puente de la derecha, que se ve abajo a la distancia y arriba desde una vista más cercana sobre el río Limay, entre las provincias de Neuquén y Río Negro en Argentina, aguas abajo de la represa de Pichipicún-Leufú, que se visualiza en la foto de abajo. Entonces, ¿qué vemos en esa foto? Que la viga premoldeada tiene estribos de corte que sobresalen de la cabeza de la misma viga, Fidel 10K12, posición 1, y esos estribos de corte tienen que estar adecuadamente anclados en la losa, por lo tanto prolongarse una longitud suficiente dentro de la losa,
pero con un recubrimiento adecuado respecto del borde superior de la misma. Por otro lado, en ese plano se ve toda la armadura pasiva de la viga posttensada, no se ve absolutamente nada de la armadura activa. Fíjense que tiene recatas la viga, sobre las cuales se apoyan losetas premoldeados, ¿sí? Hormigonadas en obra, que se apoyan sobre esas recatas para así colocar las armaduras de la viga, de la losa, perdón. Las principales son normales al eje de la viga y las secundarias son paralelas a la misma, y hormigonarlas sobre el mismo río, ¿sí? Sin tener que encofrar. El desarrollo de la acción compuesta depende de impedir el deslizamiento que mencionamos anteriormente relativo, y para ello tienen que existir naturalmente medios para transferir fuerzas cortantes a través de la cara de contacto entre el elemento componente de primera etapa y el de segunda etapa. Acá vemos dentro de la misma obra diferentes vigas premoldeadas que teníamos para ser ejecutadas en etapas, pero estas son todas de hormigón armado. Las que están perfiladas la cara inferior son vigas de hormigón armado para el puente sobre el vertedero de la presa que vieron en la foto, donde se ven los conectores de corte que quedan en la cara superior y pelos que salen en los costados de la cara, que son barras que serán para vincular con las vigas transversales que vinculan a las vigas principales de ese puente. Inmediatamente a la izquierda ustedes pueden ver que hay una viga rectangular, maciza, les puede llamar la atención. Sí, efectivamente, esta viga rectangular, dos de estas vigas rectangulares juntas, constituían la base de primera etapa de una viga particular que estaba en la cabeza del vertedero y sobre la cual apoyaba un puente grúa de dimensiones importantes que trasladaba los cierres de las compuertas radiales de emergencia. Como carecíamos de elementos, grúas con capacidad para elevar a la altura de la cresta del vertedero una viga premoldeada como la del proyecto de base original, cuando hicimos el proyecto ejecutivo tuvimos que dividir esa gran viga premoldeada de hormigón armado en tres elementos, dos rectangulares, como pueden ver aquí, con conectores de corte que se ponían a la par, y ese conector de corte servía para hacer un hormigón de segunda etapa, donde se dejaban anclajes para el riel, y luego una recata para colocar el riel y hacer un hormigón de tercera etapa y finalizar ese elemento. Estas vigas que les estoy mencionando podemos verlas ya ubicadas en un vano sobre el vertedero. Son las de aguas abajo. Primero en la foto lo que ven es el puente con 1, 2, 3, 4, 5 vigas como las que veíamos en la playa de premoldeados. Son estas vigas, ¿sí? Premoldeadas de hormigón armado. Y aguas abajo se observa aparentemente una única viga, pero no es una única viga. Fíjense que hay una línea horizontal que marca en el coronamiento de la viga una diferencia entre hormigones. Abajo lo que tienen cuadraditos como agujeros para pasar pernos son en realidad las dos vigas que ustedes vieron en la playa de premoldeados, y lo que ven por encima de esa línea es el hormigón de segunda etapa que se colocó, que hace las veces de cabeza de compresión de esa viga compuesta. Entonces el elemento final es un elemento constituido por dos vigas de primera etapa premoldeadas, rectangulares, y la cabeza comprimida, hormigonada en el lugar superior. Con respecto a la ubicación, la posición del riel, simplemente un comentario. Yo les dije que había un hormigón de tercera etapa, se hace una recata en ese hormigón de segunda etapa. Esta es la del puente. No sería exactamente el dibujo de la viga, pero no encontré el dibujo propio de la viga a mano. El esquema es el mismo. Se dejan barras pasantes en el hormigón que se coloca sobre la cabeza de las vigas premoldeadas, con barras roscadas, con tuercas inferiores sobre las cuales se apoya una platina y se nivela perfectamente el riel, se fija ese elemento y luego se hace un hormigón
sería de tercera etapa, acá se llama de segunda etapa, que sería el hormigón que rodea al mismo riel. ¿Sí? De 0,10, acá dice hormigón de segunda etapa hasta cota 482. Entonces este sería el detalle de la finalización en particular de ese elemento. Con respecto al tema que nos abocábamos, la resistencia al cortante a lo largo de la superficie de contacto se puede proporcionar mediante adhesión natural entre hormigones de primera y segunda etapa y fricción entre los hormigones. Para esto hay que lograr una cierta rugosidad entre el hormigón de primera etapa, ¿sí? Antes de colocar el de la segunda etapa, es decir, hay que retirar la lechada. Es posible aumentar este efecto si se mejora la rugosidad de la superficie de contacto del hormigón, y esto puede ser adecuado y suficiente, por ejemplo, en premoldeados como los que vemos en el dibujo, premoldeados viga pi, con una gran superficie para colocar el hormigón de segunda etapa de contacto, ¿sí? Entonces, en estos casos, es muy probable que la fuerza rasante entre hormigones de primera y segunda etapa sea suficiente y no sea necesario colocar conectores de cortante. Diferentes ejemplos: hormigones de primera etapa premoldeados en blanco, sean de hormigón armado o pretensados, o losetas, y en gris, hormigones de segunda etapa. Cuando las vigas tienen cargas importantes, con una menor superficie de contacto, como suelen ser en las vigas de puentes carreteros o vigas prefabricadas de techos industriales, la conexión efectiva se logra, como vemos en la foto, a través de estos conectores, barras salientes, cerradas, que se elevan por encima de la cara de la viga premoldeada y van a quedar insertos dentro de la masa de hormigón de la losa que se va a ejecutar posteriormente para tomar esa fuerza rasante. Por supuesto que conllevan un diseño para saber el área de estribos, la cantidad de ramas y la superficie por metro lineal. Estas son la etapa constructiva del puente post-tensado que vimos aguas abajo, ¿sí?, del río Limay en las primeras imágenes, cuando estaban colocadas sobre las pilas, antes de colocar las losetas de encofrado perdido, donde se ven simplemente los conectores de corte. Estas vigas no son de hormigón armado, son de hormigón post-tensado. Esta es una imagen de ese puente, el corte del plano. Entonces la viga en la zona, como vimos en la foto, en la zona extrema es maciza, como hemos visto en los conceptos de diseño de elementos pre y postensados, sobre todo en los postensados por efecto de la introducción de las placas a través de las placas de las fuerzas concentradas de anclaje. Y luego se perfila, el dibujo de la izquierda sería el extremo inferior y el dibujo de la derecha sería el perfilado de la viga con un alma más delgada. La cabeza superior tiene que tener las recatas para apoyo de las losetas, y en el dibujo de arriba se ve ya la losa finalizada hormigonada con la armadura principal que se deriva del análisis correspondiente para las cargas de tránsito. Con respecto al, esta es una vista nuevamente del mismo puente ya terminado. Esta es una vista del puente sobre el vertedero que vieron en la foto con vigas de hormigón armado, de la cara inferior ya ejecutado, en la etapa que estaban por hormigonar la losa, donde lo único que les quiero mostrar son dos cosas en realidad. Los conectores de corte que sobresalen abajo de cada viga, ¿sí?, está la losa de encofrado perdido y están armando la losa, los conectores de corte, y a la izquierda pueden ver dos barras y placas, ¿sí?, que son los apoyos justamente del riel, ¿sí?, que tienen que ser debidamente nivelados, porque ahí va un riel para apoyar una de las patas del puente grúa, la otra pata va a apoyar aguas abajo sobre las vigas que vimos recién. Entonces son todos elementos que quedan insertos dentro de la losa cuando se hormigona en primera etapa y que deben ser, por supuesto, correctamente nivelados, estos en particular. Acá vemos entonces la viga aguas arriba, el puente viga de hormigón armado, y lo que les mencionaba, la viga aguas abajo, compuesta por en realidad dos elementos premoldeados, acá están presentados los dos, antes de hacer el hormigonado de la cabeza superior.
Desde el punto de vista del diseño, que es lo que nos interesa, cómo nos manejamos. Para una viga de comportamiento, suponiendo una viga que tuviese un comportamiento elástico y en estado 1, que no es lo que ocurre con los elementos de hormigón armado, la intensidad del esfuerzo cortante horizontal debido a la flexión se puede calcular con la expresión que ya conocemos. La tensión de corte horizontal tau h es igual al esfuerzo de corte externo B por Q, que es el momento estático, sobre I, que es el momento de inercia, por B, el ancho de la sección donde evaluamos la tensión rasante. Si trabajáramos con hormigones de calidad de losa y viga premoldeada diferente, tendríamos que analizar la sección transformada. Cuando nos referimos a esto, es probable que la viga premoldeada sea, por ejemplo, un H30, porque tiene calidad y controles y curado inclusive más simple, y que la losa sea, por ejemplo, un H25 o un H20. En ese caso, ¿cómo procedemos para evaluar el momento de inercia equivalente? Tendremos un ancho físico B, un ancho efectivo B sub B, como vimos en vigas placa. La losa tiene un espesor HL, la armadura inferior de la viga premoldeada es AS y el espesor de la viga BW, la altura de la viga premoldeada D sub P y la altura útil de la viga compuesta, donde la parte rayada es la zona comprimida, porque trabaja a través de conectores como una única unidad, DC. Tenemos que NC sería el módulo de elasticidad de la viga respecto al módulo de elasticidad del hormigón de la losa. Y N es la correlación entre el módulo de elasticidad del acero, de las armaduras, y el módulo de elasticidad del hormigón de la viga. B efectivo, el B efectivo que comprende la homogeneización de los dos hormigones como si fueran de igual resistencia, es igual a B sobre NC. Es decir, es el B real dividido el cociente de elasticidad de viga y losa. Si fueran iguales, porque la resistencia es igual, B efectivo es igual a B. Asumiendo como una simplificación que conocemos la ubicación del eje neutro, es razonable pensar que el eje neutro va a estar muy cercano al borde inferior de la losa, en contacto de la cara superior de la viga con la losa. Evaluamos el momento estático Q como un medio de B sobre NC por HL espesor de la losa al cuadrado, que es igual a N veces el área de armadura, a S, por su brazo de palanca, DC menos HL. El momento de inercia será igual a 1/3 de B sobre NC por HL al cubo más N veces AS por DC menos HL al cuadrado, aplicando Steiner. Y el cociente entonces del momento de inercia sobre Q es igual a dividir ambos términos 2/3 de HL más DC menos HL, que se puede expresar como DC menos HL sobre 3. Entonces, el cociente del momento de inercia sobre Q se puede expresar como DC menos el espesor de la losa sobre 3. Reemplazando la expresión que vimos de tau h, tenemos que el término B sobre el momento de inercia por Q sobre el ancho de la viga se puede expresar sacando afuera B, el esfuerzo de corte sobre el ancho de la viga, reemplazando por, como vimos, I sobre Q por 1 sobre DC menos HL sobre 3 es aproximadamente igual a B sobre B, o sea, el esfuerzo de corte B, perdón, sobre B ancho de viga por DC. ¿Sí? El término HL sobre 3 se puede ignorar. Por lo tanto, en función de esto podemos establecer una tensión horizontal rasante basado en estos términos: el esfuerzo de corte actuante en la sección dividido el ancho de la viga que conecta al elemento de segunda etapa, BW, y la altura útil, D. La fuerza rasante que va a ser igual por unidad de longitud a tau h por BW, ¿sí?, por un metro. En base a lo visto se establecen valores límites al esfuerzo nominal rasante en función del valor de BW, de D y del tipo de superficie de contacto entre hormigones de primera y segunda etapa y de la armadura que cose a esas superficies. Acá vemos el armado de las vigas premoldeadas sobre el vertedero que vieron recién.
antes de colocar los tablones para hormigonar, fíjense que hay una densidad muy importante en el talón inferior de armadura nervurada porque era una armadura de hormigón armado, con muy fuertes solicitaciones, donde se ve un elemento más brillante que son los empalmes mediante manguitos prensados, los separadores para mantener el recubrimiento de armadura, la armadura longitudinal horizontal en el alma para control de fisuras en el alma y las barras pasantes que sirven para conectarse con la losa. La resistencia al cortante horizontal, según el CIRSOC 201-2005 o el código ASI 318-2005, se establece de la siguiente forma. A fin de asegurar la transmisión completa de los esfuerzos de corte horizontales a través de las superficies de contacto entre hormigones construidos en diferentes etapas, debemos verificar que el esfuerzo de corte mayorado BU sea menor que el factor de reducción por el esfuerzo de corte BNH, que sería el esfuerzo de corte nominal horizontal, que vamos a ver cómo lo podemos evaluar. Veamos entonces cómo definimos el valor de BNH. La primera opción es cuando las superficies de contacto entre hormigón de primera y segunda etapa están limpias, estén libres de lechada, de cemento y se hayan hecho intencionalmente rugosas, lo cual requiere un trabajo que después veremos que tiene sus dificultades. La resistencia al corte se puede tomar BNH menor que 0,6 del ancho de la viga de primera etapa en contacto con la de segunda por D, la altura útil en Newton. La opción B sería, cuando usted no se haya tomado ese trabajo y no haya limpiado correctamente la superficie de la cara de la viga, no la haya hecho intencionalmente rugosa, pero sí haya colocado estribos mínimos de vinculación según lo que indique el artículo correspondiente del reglamento que estamos tomando, el código ASI 318-2005 o del CIRSOC en el artículo 17.6, puede adoptar el mismo valor que anteriormente, ¿sí? La única diferencia es que colocó estribos mínimos de conectores, no los calculó a los conectores, pero sí colocó estribos mínimos, pero no se tomó el trabajo de hacerla intencionalmente rugosa de su superficie. La tercera opción que nos presentan es un valor de BNH cuando se coloquen los estribos mínimos, ¿sí? Y aparte hayamos limpiado la superficie y se haya hecho intencionalmente rugosa la misma. Entonces BNH se puede tomar por esta expresión menor o igual que 3,5 de B, que sería el contacto de la viga de primera etapa con la de segunda etapa de hormigón, por la altura útil. Donde el ρB que aparece en la expresión es la relación entre el área de estribos y el área de superficie de contacto, o sea, AB, área de estribos, N rama de estribos por la sección de la rama por metro, dividido BB por S, o en la separación S. Con respecto a esto, que parecería interesante, les quiero aclarar desde el punto de vista práctico, para aquellos que no les haya tocado vivirlo, que no es tan fácil es muy fácil establecer en un plano condiciones de cómo fijar esa rugosidad, pero no siempre ocurre en la obra que la ejecutan así. Entonces es una condición que hay que tener ciertos recaudos. Si uno la plantea en estos términos, después tiene que ver que la inspección y la dirección de obra hagan el control de que efectivamente la superficie esté libre de lechada y se haya ejecutado esa rugosidad, que tiene que ser adecuada, porque si es excesiva se debilita la superficie de contacto. Cuando el esfuerzo de corte BU mayorado exceda los valores indicados, ¿qué concepto planteamos? Bueno, el concepto que ya vimos en el video de corte por fricción. Ante una fisura potencial que tiende a deslizar un bloque en dos segmentos, como el del centro, si hay armadura que cosa normalmente esa fisura potencial, se va a generar un esfuerzo que se resiste a ese desplazamiento relativo. Si la armadura cosiera a 90 grados la fisura, como es el caso de los estribos, los conectores de corte, justamente, ABF, el área de conectores, es igual a BU sobre Φ por FI por mu, donde mu es el coeficiente que tiene que ver con el tipo de rugosidad entre hormigón de primera y segunda etapa. Los estribos de corte horizontal, por otra parte, nos dicen, cuando usted coloque estribos para transmitir el cortante horizontal, el área de estribos deberá ser mayor que el valor requerido en este artículo
y la separación no exceder 4 veces la menor dimensión del elemento soportado, 400 milímetros. Esta separación es excesiva, normalmente nunca se llega a definir valores de ese orden, sobre todo porque la separación de los estribos de cortante horizontal está asociada con los estribos de corte. ¿Sí? Como vieron, son los mismos estribos de corte en la viga premoldeada que se prolongan hacia arriba y luego van a servir para conectar la viga de primera etapa premoldeada con la losa. Y nos aclaran lo que ya hemos mencionado, debe prestarse especial cuidado al anclaje de los estribos sobre ambos elementos vinculados. Nos indica el reglamento estos esquemas de vinculación, el A, el B y el C. El A no me gusta, particularmente, con todo respeto, porque me parece que no es seguro que quede correctamente anclado. Aparte, el gancho hacia afuera es desfavorable. Prefiero el gancho hacia adentro, que el estribo sea cerrado. El B sería la situación de que en el hormigón en estado plástico vamos y colocamos con los operarios los estribos embebidos en el hormigón. Imagínense hacer eso. Yo lo intenté hacer una vez y salió horrible. O sea, tiene que quedar prolijo, distanciado ese, por ejemplo, 15 centímetros, y tiene que sobresalir de la cara superior, supongamos, 9 centímetros. Ni 7, ni 8, ni 10, ¿sí? Para tener el recubrimiento adecuado y la longitud de anclaje adecuada. Me parece un planteo que el reglamento nos brinda, pero no me parece que sea la solución más simple de ejecutar en obra. Todas las vigas que ustedes vieron fueron hechas con el criterio que vimos en el esquema de todos los premoldeados que se ejecutaron de esta forma, no solamente este, sino otros también, fueron hechos con estos estribos que toman el corte en la viga y que se prolongan en la cara superior. Y de esa manera se puede trabajar en forma mucho más simple, sin cometer grandes errores. Como ven acá, esta es una foto de la viga por hormigonar, una viga premoldeada, donde se visualizan los conectores de corte que forman parte del estribo de la viga, que son cerrados. Justamente lo opuesto a lo que vimos en el dibujo, se cruzan las caras, ¿sí? Bueno, eso es lo que personalmente sugiero. Por supuesto puede haber gente con más conocimiento que yo que me diga que no lo comparte y tener razón, o que no tuvo buenas experiencias, pero funciona en general, por lo que he visto y lo que me ha ocurrido, bien. Un caso particular son las plateas de fundación con nervios, y esto a veces se nos pasa desapercibido. La platea con nervios, para un edificio de una buena cantidad de niveles, consiste en una platea maciza, supongamos de 40 centímetros, y a lo mejor nervios de 1,20 m. Entonces sobresalen de la platea 80 centímetros. ¿Sí? ¿Qué pasa? La armadura de vinculación de la cara inferior de la viga con la cara superior, viga nervio con la cara superior, tiene que ser adecuada para tomar el esfuerzo de corte y tomar la fuerza rasante. Entonces hay que verificar la transmisión de fuerzas rasantes de la armadura superior de la viga nervio a la cara inferior. ¿Por qué? Porque aunque uno la calcule como una unidad, en la etapa finalizada en obra se ejecuta por etapas. Digo que es lo habitual. Se hormigona primero la losa, se encofra luego los nervios de la viga que sobresalen de la losa y se hormigonan esos nervios. Entonces tengamos en cuenta ese fenómeno, que los estribos de corte de estas vigas tienen que prever también tomar la fuerza rasante bajo la hipótesis que sea hormigonada en 2 etapas. Bueno, básicamente esto es lo que les quería presentar. En el próximo video vamos a ver no tanta teoría, sino ejemplos de aplicación. Gracias por su compañía, los espero.